¿Cómo podemos nosotros saber entonces si tenemos una fe que pueda llevarnos a salvo a través de los tiempos difíciles? ¿Cómo nosotros podemos saber si nosotros vamos a poder mantenernos firmes cuando lleguen los tiempos difíciles a nuestras vidas? Bueno, el día de hoy vamos a ver que Santiago nos va a mostrar que nosotros vamos a poder saber que vamos a poder pasar tiempos difíciles cuando nosotros obedezcamos el mandato de Dios de amar a otras personas y manifestarlo por medio de nuestras acciones. Si nosotros somos personas que a pesar de estar pasando por tiempos difíciles, amamos a nuestro prójimo y lo demostramos por medio de nuestras acciones, ayudándolos, aun cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, esto es una evidencia que nosotros tenemos una fe que nos va a llevar a salvo a través de los tiempos difíciles. Curiosamente, cuando nosotros pasamos por tiempos difíciles, nos olvidamos de las demás personas. Decimos que amamos a Dios, a nuestro prójimo, pero tendemos a enfocarnos a nosotros mismos. Y Santiago nos va a mostrar el día de hoy qué tipo de fe necesitamos nosotros para poder mantenernos firmes cuando vengan los tiempos difíciles a nuestras vidas. La carta, en general, responde a la pregunta: ¿cómo podemos nosotros enfrentar los tiempos difíciles de esta vida? Los judíos cristianos que habían sido perseguidos fueron desparramados por todo el Imperio Romano y estaban pasando por tiempos difíciles. Ellos tenían problemas y Santiago responde a las preguntas que ellos tenían. ¿Por qué ellos estaban pasando por las pruebas que estaban pasando en sus vidas? Santiago les muestra en el capítulo 1 que lo único que Dios quería hacer a través, o estaba haciendo a través de las pruebas, era suplir lo que aún les faltaba en su carácter espiritual. En otras palabras, lo que Dios estaba haciendo a través de las pruebas era llevarlos a la madurez espiritual, suplir, completar lo que aún les faltaba. Eso era lo único que Dios estaba haciendo a través de los tiempos difíciles. Pero no solamente eso, Santiago también les dice si ellos querían saber por qué razón Dios estaba permitiendo esto en sus vidas. Santiago les dice que les pregunte a Dios y Dios les dará la respuesta sin reclamarles. Pídanle sabiduría a Dios, dice Santiago, y Él se las dará, pero no lo hagan dudando, como aquellos que dudan, que son como la ola del mar. Después Santiago les muestra que ellos no solamente deben pedirle sabiduría a Dios si tienen preguntas por qué Dios está permitiendo esto, sino que ellos deben mantenerse firmes porque al final Dios los recompensará con la corona de vida. En otras palabras, habrá plenitud y gozo en sus vidas si ellos se mantienen firmes. Pero si estuvieran pasando por la prueba por mucho tiempo y cayeran en tentación, dice Santiago, que no culpen a Dios, porque Dios no tienta a nadie, sino por el contrario, que se salgan de toda malicia, de hablar de una manera que no lo deben hacer y que vuelvan a la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que los puede llevar a salvo a través de las pruebas. Santiago les dice también que la relación pura y verdadera es aquella que controla su lengua, que mira por los más necesitados y que enfrenta los tiempos difíciles a la manera de Dios y no como el mundo lo hace. En el capítulo 2 habla del favoritismo. Cómo las personas cuando están pasando por tiempos difíciles tienden a hacer favoritismos. Se comportan de una manera diferente con aquellos que quizás pueden hacer algo por ellos en sus tiempos difíciles y menosprecian a las personas menos privilegiadas. Santiago habla de los ricos y de los pobres. Habla de
no hacer favoritismos con las personas, no tratar mejor a uno porque quizás te puede ayudar en un problema y menospreciar a otro porque quizás no puede hacer nada por ti. Habla de la ley royal de Dios, el amor por el prójimo. Santiago dice que nosotros, si no estamos amando a nuestros prójimos como Dios lo pide, entonces estamos rompiendo todos sus mandamientos. Y Santiago continúa con este flujo de ideas a través de la carta, de su carta y del capítulo 2. Él nos va a mostrar qué tipo de fe entonces nosotros necesitamos tener para poder mantenernos firmes cuando vengan los tiempos difíciles. Si yo te preguntara a ti, ¿qué tipo de fe tienes tú? ¿Le podrías dar un número del 1 al 10? 1, 2, 9, 8, 10. ¿Cómo podríamos medir nosotros nuestra fe? ¿Cómo sabemos que cuando venga una noticia muy dura a nuestras vidas, nosotros vamos a poder mantenernos firmes? ¿Cómo nosotros sabemos cuando nos despidan del trabajo, nos hagan la vida imposible, nos vamos a poder mantener firmes o reaccionar de la manera que Dios quiere que nosotros lo hagamos? Pues Santiago es claro, nos dice que una fe a prueba de todo es aquella que por medio de sus acciones manifiesta su amor a los más necesitados. Es este tipo de fe la que nos llevará a salvo a través de los tiempos difíciles. Entonces, veamos lo que nos dice Santiago en los versículos 14 al 17. Santiago nos va a mostrar que no basta con decir que uno tiene fe para enfrentar los tiempos difíciles. Tú puedes decir que crees en Dios, que adoras a Dios, que tienes una relación con Dios, pero esta no te llevará a salvo a través de los tiempos difíciles. En otras palabras, decir solamente que tú tienes fe no es suficiente para poder enfrentar los tiempos difíciles de esta vida. Eso es lo que nos va a mostrar Santiago de los versículos 14 al 17. Leyendo de la Nueva Biblia de las Américas en la pantalla, dice el versículo 14, ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? O en otras palabras, no lo demuestra con sus acciones. ¿Acaso puede esa fe salvarlo? No está hablando de la salvación, está hablando de la relación que una persona tiene con Jesús. Lo que una persona cree en Jesús. ¿Acaso este tipo de fe te puede llevar a salvo a través de los tiempos difíciles? Esto es lo que nos dice Santiago en los versículos 14. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Tú puedes decir que crees en Dios, que amas a Dios, pero tus acciones dicen lo contrario. Volviendo al capítulo 1. Tú eres una persona que duda de la bondad de Dios. Tú no crees que Dios está permitiendo estas pruebas para producir algo bueno en tu vida. Reniegas, te quejas en contra de Dios. No tratas bien a los menos necesitados, a los menos privilegiados. Haces distinción entre las personas, haces favoritismo. ¿De qué sirve este tipo de fe? Dice Santiago. Tú dices que tienes fe, pero no tienes obras. ¿Acaso este tipo de fe te puede llevar a salvo a través de los tiempos difíciles? Y nos da una ilustración, versículos 15. Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Si tú ves que tu prójimo tiene una necesidad y tú no haces nada al respecto, entonces tu fe es muerta. Tus acciones no demuestran que tienes una fe, sino más bien, así también dice Santiago, la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. No sirve.
es nula. No importa cuánto nosotros digamos que creemos en Dios, que tenemos una relación con Dios, pero si nuestras obras o nuestras acciones no lo demuestran, entonces no sirve de nada. Cuando vengan los tiempos difíciles, nuestras vidas se van a desmoronar. La vamos a pasar muy mal. Y vamos a responder ante los tiempos difíciles como las personas del mundo lo hacen. ¿Cómo responden las personas del mundo cuando enfrentan tiempos difíciles? Roban, matan, engañan, estafan a sus padres. No importa lo que ellos tengan que hacer con tal que salgan del problema. Hacen favoritismos, tratan mejor a otras personas para salir del problema. Entonces Santiago nos dice que una fe así, que no tiene obras, está muerta. Entonces decir que uno tiene fe no es suficiente para enfrentar los tiempos difíciles. Yo creo que la palabra de Dios, como dice Santiago en el capítulo 1, es como un espejo. Siempre nos muestra y nos habla con la realidad. Y el hombre que mira atentamente a la palabra de Dios y la pone en práctica, dice Santiago, es un hombre bendecido. Experimenta las bendiciones de Dios. Entonces, si yo digo que tengo una relación con Jesús, que tengo una fe con Dios, pero mis acciones no lo están demostrando, entonces tengo que hacer algo al respecto. Porque van a venir los tiempos difíciles a mi vida y no la quiero pasar mal, sino que por el contrario quiero responder de la manera que Dios quiere que yo lo haga, confiando en su bondad, confiando que Dios me ama y quiere lo mejor para mí. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos cuando vengan los tiempos difíciles a nuestras vidas. Entonces, decir que nosotros tenemos fe solamente no es suficiente para enfrentar los tiempos difíciles.